Ya tenemos 84. ¿Ya está presentando la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, Eunice también ya llegó. Ok, yo creo que ya podemos empezar. Ya veo la cuestión de esto. Denme un segundo. Entonces empezamos, ¿sí? Sí. Ok, voy a admitir los últimos. Doctor, una preguntita antes que avance. ¿En qué capítulo está del libro? ¿Demencia? Demencias, me parece que no está como demencias, así,
Aquí está más extenso. Este tema es de otro libro. Después yo les paso el libro. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. En realidad este tema es un resumen que he hecho de varios libros, ¿no? Entonces, hemos visto ya las partes del examen físico neurológico y vamos a comenzar con las alteraciones de la primera parte del examen neurológico, que son las funciones cerebrales superiores. Solo para hacerles recuerdo, el examen neurológico tiene las siguientes partes que hemos dicho ya varias veces. Esto tienen que saber como el Padre Nuestro. Funciones cerebrales superiores, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, sistema vestíbulo-cerebeloso, signos meningios, columna vertebral, marcha y control de esfínteres. Entonces vamos a comenzar con las alteraciones o con las enfermedades o con las principales enfermedades que afectan las funciones cerebrales superiores. ¿Ok? Entonces, este capítulo de las demencias, ¿no?, se caracterizan sobre todo por alteraciones en las funciones cerebrales superiores. El resto del examen físico neurológico también, obviamente, lo tienen que hacer, pero nos estamos refiriendo más a estas alteraciones en estas funciones cerebrales. Entonces, hemos dicho que las funciones cerebrales superiores son la conciencia, la orientación, las memorias, el lenguaje, la praxia y la gnosia. Entonces, las demencias afectan fundamentalmente estas funciones que, como habíamos dicho, son la primera parte del examen físico neurológico, que son las funciones cerebrales superiores, o sea, aquellas que nos diferencian de los animales, ¿no? Entonces, ¿qué son las demencias? Comúnmente la gente común, inclusive nosotros médicos, cuando se nos habla de demencias, asociamos mucho a locura, ¿no es cierto? Este hombre está demente, está loco, y no es así. La locura, la esquizofrenia son trastornos mentales de otro grupo. Nosotros estamos hablando de demencia como alteración de las funciones cerebrales superiores. Aquí les he traído dos conceptos. El primero, que dice que en su concepto actual, la demencia puede definirse como un síndrome adquirido, o sea, un conjunto de signos y síntomas de naturaleza orgánica, o sea, no psicológica, sino cerebral, caracterizado por un acompañado de otras manifestaciones psicopatológicas que provocan deterioro permanente de la memoria y de otras funciones intelectuales o cerebrales superiores, ¿no? Frecuentemente amnesias y del comportamiento, que ocurren no es una alteración que deprima la conciencia, ¿ok? Las demencias afectan el funcionamiento social y o laboral del sujeto afectado. Es un síndrome irreversible, pero para fines prácticos, la demencia es prácticamente irreversible y progresiva. Se define como un síndrome, recordando que la definición de síndrome es conjunto de signos y síntomas, generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad del aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado
y en ocasiones es precedido por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación. Entonces, vamos a tratar de sacar algunos aspectos importantes de estas definiciones, ¿ok? Primero, que la demencia es un síndrome, ¿no? Es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por un deterioro orgánico, o sea, que no es psicológico, digamos, y que ese deterioro orgánico cerebral va más allá de lo que normalmente esperaríamos para la edad. Por ejemplo, con 60 años un paciente está realmente con apraxia, con agnosia, con las memorias muy disminuidas, cosa que no sería frecuente a los 60 años, ¿no? Las dos definiciones dicen que por lo general tiene un curso crónico y progresivo, ¿no? Que no necesariamente 100% de los casos serían así, más la mayoría lo son. Entonces vamos a definir que son deterioro de las funciones cerebrales superiores, que no afecta la conciencia, el estado de relación del paciente con el medio ambiente, que es de naturaleza crónica y progresiva, la mayoría de las veces, y que afecta varias cosas, como lo dice aquí: memoria, pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, etc. Y una cosa que es muy importante es que afecta el comportamiento social y afecta el comportamiento laboral y el comportamiento familiar. O sea, afecta todas las esferas en las que nos desenvolvemos día a día, ¿ya? Esta afectación puede ser más o menos dependiendo de la agresividad de la demencia, y las manifestaciones psicopatológicas, como van a ver más adelante, dependen un poquito del tipo de demencia a la que estamos hablando. Ok. En generalidades, vamos a hablar un poquito de las causas. Ok. Diversas enfermedades que afectan al cerebro de forma primaria o secundaria. Por ejemplo, el Alzheimer, el ABC, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a ver más adelante, por ejemplo, la demencia de Alzheimer, la demencia cerebrovascular, que generalmente se da por ABC, etcétera. Todas ellas producen mucha discapacidad y dependencia entre las personas de la tercera edad, ¿ya? Tiene un gran impacto en el paciente, lógicamente, en los familiares, sobre todo, y hasta en los cuidadores, ¿no? Cuando se presenta, sobre todo a edades más tempranas, tiene impacto familiar, social y económico. Habíamos dicho, ¿no? El aspecto familiar, el aspecto del entorno social, el entorno laboral también, ¿ya? Solo a manera de información, decirles que en mayo del 2017 se instaló la Asamblea Mundial de la Salud, que respaldó el Plan de Acción Mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia en un lapso de 2017 al 2025. O sea, para que ustedes vean que este es un tema mundial, digamos, que afecta mucho la economía de los países y el bienestar de muchos individuos en el mundo. Por eso existe un plan de acción que iría desde el 2017 al 2025. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Hay algunos factores de riesgo que no podemos modificar, ¿no es cierto? Los factores de riesgo que no podemos modificar, por ejemplo, es la edad, ¿no es cierto? No existe un medicamento para quedar más joven, no existe una terapia alternativa o no que te modifique la edad. Entonces, un factor de riesgo es la edad, ¿no? Lógicamente, a mayor edad, mayor riesgo, ¿ok?
Las demencias se presentan sobre todo después de los 65 años, ¿ya? Aquí hemos puesto que no es obligatorio adquirir demencia en la vejez. O sea, la vejez no significa que va a tener demencia. Por eso vemos a veces algunos abuelitos, algunas abuelitas, pacientes de 80, 90 años, súper lúcidos, ¿no es cierto? Entonces no es obligatorio ser viejito y tener demencia, ¿ok? Los antecedentes familiares tampoco pueden ser modificados, ¿no es cierto? Por ejemplo, la predisposición genética no se la puede modificar. Si los papás tienen una enfermedad genética transmitible, dominante, son cosas que no se pueden modificar. Y en relación a esto, hay demencias, por ejemplo, la demencia de Huntington, que tiene una relación genética importante. Eso ya existen exámenes para determinar esas mutaciones genéticas, ¿ok? De otras cosas que no se pueden modificar, por ejemplo, sería un paciente que ya tenga el síndrome de Down diagnosticado, ¿no? Saben que es una dolencia genética que no tiene modificación, entonces el riesgo de demencia es mayor en los pacientes con síndrome de Down, ¿ya? Eso para la enfermedad o para la demencia de Alzheimer, ¿ok? Algunos libros, que lo he puesto de manera más tibia, digamos, dicen que es mayor riesgo ser del sexo femenino. Eso también no puede ser modificado como factor de riesgo. Entonces, la edad, sabiendo que a mayor edad hay mayor riesgo, pero que no es obligatorio tener demencia en la vejez, predicción genética y aquí síndrome de Down. Ok. ¿Qué factores de riesgo sí podríamos modificar? Uno sería la dieta y el ejercicio, ¿no? En cuanto peor nos alimentemos, probablemente el riesgo de tener enfermedades del tipo Alzheimer o de tipo demencia cerebrovascular por ABCs, etcétera, va a ser mayor. Se ha comprobado ya que la falta de ejercicio aumenta el riesgo de demencia, ¿ya? La dieta con alto contenido de frutas, verduras, granos enteros, frutos secos y semillas reducen el riesgo. O sea, todo lo que normalmente no comemos en gran cantidad reduce el riesgo, ¿ya? El alcohol en grandes cantidades aumenta el riesgo. Entonces ya hay una demencia específica, por ejemplo, que se llama la demencia de Korsakoff, que es una demencia inducida o que tiene como base el gran consumo de bebidas con alcohol. Que aquí en pequeñas cantidades hay algunos estudios que dicen que puede tener un efecto protector. Se habla a veces del vino, se habla a veces del destilado, pero para fines prácticos vamos a decir que grandes cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo de demencia, ¿ya? Las enfermedades cardiovasculares aumentan también el riesgo de que la persona tenga demencia, como es el caso de la demencia vascular. Aquellos que tienen hipertensión arterial, los que tienen dislipidemias, o sea, hipercolesterolemia, triglicéridos altos, la arteriosclerosis, la obesidad. La diabetes no controlada también, que tiene relación con las enfermedades cerebrovasculares, que pueden llevar a demencia también, sería un factor de riesgo. El tabaquismo aumenta el riesgo también de enfermedades vasculares, dentro de ellas las enfermedades cerebrovasculares, y así aumentaría el riesgo de tener demencia. Algunas deficiencias nutricionales también pueden llevar o aumentar el riesgo de tener demencia, como son los niveles bajos de vitamina D, de vitamina B6, vitamina B12,
y el ácido fólico, ¿no? Que pueden aumentar el riesgo de demencia. El trauma craneal repetitivo, ¿no? Trauma craneal repetitivo también puede llevar a demencia, como tenemos el gran ejemplo del gran boxeador Muhammad Ali, que terminó con demencia, con Parkinson y con demencia, debido a los traumas craneales repetitivos, como sucede en los boxeadores, ¿no es cierto? Y se habla más modernamente, digamos así, de la baja escolaridad, que puede llevar también a demencia. Se recomienda por eso que en la edad adulta, joven y adulto mayor, se ejercite mucho el cerebro, ¿no? Sumas, restas, que se dejen las calculadoras, que se haga todo a mano. Eso protegería de alguna manera el cerebro para que no se produzca la demencia. Y lo contrario, la baja escolaridad, el bajo entrenamiento cerebral, digamos así, aumentan el riesgo de demencia. ¿Ya? ¿Cómo se llega a diagnosticar demencia? Lógicamente, el primer diagnóstico que tienen que hacer ustedes de demencia es clínico, ¿no? Es clínico, tiene que ser clínico. Pero sin embargo, como no puede ser de otra manera, hay que tener criterios de diagnóstico, ¿no? Para esto se tiene el CIE-10, el CID se llama en el Brasil, que es el Código Internacional de Enfermedades, ¿no? Él es un poco más estadístico, pero tiene, digamos, los criterios diagnósticos. El DSM-4, ¿no? Que es el Diagnóstico Statistical Manual of Mental Disorders, que los mentales. En este manual están todos los trastornos mentales y dentro de ellos está el de la demencia, ¿no? Este es prácticamente puramente clínico, ¿no? No se basa mucho en los exámenes complementarios. Y el criterio, el diagnóstico inicial de demencia tiene que ser criterio clínico, ¿ya? ¿Cuál es el criterio o el elemento central, digamos, de las demencias? Sería el deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, uno de los criterios diagnósticos es el deterioro cognitivo, ¿ya? Tanto es el Código Internacional de Enfermedades como el DSM-4 enfatizan la presencia de las alteraciones psicopatológicas y el comportamiento. O sea, en cada demencia se describe cuál más o cuál menos tiene alteraciones del comportamiento o psicopatológicas. Para hacer el diagnóstico de demencia, como para cualquier otra enfermedad neurológica, se debe hacer la exploración neuropsicológica completa y el informador debe ser confiable, ¿ok? Se debe ponderar el contexto sociocultural del individuo. O sea, si yo voy a examinar a un paciente y quiero saber si sus funciones cerebrales están correctas, por ejemplo, a un paciente que no ha terminado la escuela, por ejemplo, no le voy a preguntar, dígame, ¿sabe la fórmula de trigonometría de tal cosa? ¿No es cierto? Está fuera de contexto, ¿no? Tendré que no bajar, sino colocarme al nivel del paciente para evaluar el estado anterior con el actual, para ver si ha habido o no ese deterioro cognitivo, ¿ok? Entonces eso es muy importante porque ustedes puedan dirigir su interrogatorio de acuerdo al contexto sociocultural del individuo, del paciente, ¿no? Eso es lo que les decía ahora, ¿no? Ese deterioro cognitivo, ese deterioro intelectual y funcional debe estar relacionado a un nivel anterior, ¿no es cierto? Porque si encontramos un paciente, por ejemplo, que ya tenía retardo mental y sigue igual con 65 años, probablemente no está demente, ¿no? Sigue igual que antes.
Y la afectación de la memoria es un requisito necesario para el diagnóstico, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, la etiología puede ser múltiple, es generalmente crónico y evolutivo. Estos okay. Ok. Entonces, habíamos dicho que la etiología puede ser múltiple, generalmente es crónico y evolutivo. Ok, entonces, ¿cuáles son, de forma resumida, los criterios diagnósticos de demencia del DSM-4, del Manual de Desórdenes Mentales? ¿Ya? Primero, el desarrollo de déficit cognitivo múltiple que se manifiesta por ¿qué? Alteración de la memoria, ¿no? Alteración de la capacidad de aprender nueva información o de recordar información previamente aprendida. Entonces, el paciente que está con demencia tiene una alteración de la memoria en el sentido que no puede aprender a memorizar cosas recientes, por ejemplo. Es por eso que si alguna vez han tenido un paciente que haya tenido demencia, van a ver que el paciente recuerda muy bien lo que pasó en el pasado, porque esa memoria está consolidada en ese paciente, pero no puede aprender nueva información. Entonces, de repente le preguntan una cosa que sucedió hace 20 años, él les cuenta muy bien, pero se olvida lo que ha tomado o lo que ha comido en el almuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una alteración de la memoria bien característica de la demencia, ¿no? Aparte de la alteración en la memoria, debe haber uno o más de estas otras alteraciones cognitivas, o sea, de estas alteraciones que son las funciones cerebrales superiores. Puede haber afasia, alteración en el lenguaje, habíamos dicho, ¿no? Puede ser motora, sensitiva. Puede haber apraxia. La apraxia generalmente es bastante frecuente de ser encontrada. La apraxia no nos vamos a olvidar que es el deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras que ya hemos aprendido, ¿no es cierto? Lógicamente eso tiene que estar en relación que la función motora esté intacta. Por ejemplo, no le vamos a pedir a un paciente que haga la señal de la cruz con la mano derecha si el paciente está con una parálisis del brazo, por ejemplo. A eso se refiere, ¿no? La apraxia en estos pacientes tenemos que hacer las pruebas de la apraxia, pero con un paciente que mueva todo, digamos, que no tenga problemas de hemiparesia, de paraparesia, etc., ¿no? Agnosia, que habíamos dicho que ya es la falla en el reconocimiento o identificación de los objetos a través de los sentidos, ¿no es cierto? Ya habíamos visto eso. Lógicamente, en este aspecto también tenemos que ver que la función sensorial esté intacta, o sea, que los sentidos estén intactos. Por ejemplo, no le vamos a pedir que reconozca con la vista una bola, una pelota a un paciente que tiene amaurosis, que tiene ceguera, ¿no es cierto? A eso se refiere que es ese cuidado que tenemos que tener, ¿ya? Y algunas funciones ejecutivas, como por ejemplo planificación, organización, secuenciación y abstracción. Una de estas cositas ya las hemos visto cómo las podemos examinar, haciéndole repetir palabras, haciéndole hacer algunas actividades al paciente. Segundo, los déficits cognitivos en cada uno de los criterios A1, que memoria A2, ¿ya? Provocan un deterioro significativo de la actividad laboral o social o familiar y representan una merma importante del nivel previo de actividad, ¿ya? Tercero, los déficits no aparecen exclusivamente en el transcurso del delirio. Hay algunos pacientes
que tienen problemas mentales, como delirio. Entonces, cuando un paciente tiene un surto, un pico de delirio, puede tener todo esto afectado, ¿no? Pero después que pase el delirio, todo esto vuelve a lo normal. Entonces, ese paciente no tiene demencia, tiene un problema mental de delirio, esquizofrenia, otra cosa. ¿Ok? Entonces, los criterios del DSM-4, resumiendo, son 3. Desarrollo de déficit cognitivos, o sea, de déficit cognitivo, que son la alteración de la memoria, más uno de estos 4, afasia, apraxia, agnosia y alteración en alguna función ejecutiva. Segundo, que este déficit cognitivo afectan significativamente la actividad laboral o social del individuo y representan una disminución importante en cómo era antes de presentar este déficit. ¿Ok? Lo que les decía, el paciente tiene que haber disminuido su calidad intelectual, digamos así, su calidad de memoria, su calidad de praxis, de náusea, respecto a una anterior, ¿ok? Y esos déficits tienen que estar, digamos así, sin la presencia de delirio o continuar después de una crisis de delirio, o sea, son permanentes, digamos, ¿ya? Entonces son los 3 criterios del DSM-4, del manual de enfermedades mentales. Otro resumen de los criterios de diagnóstico del CIE, del Código Internacional de Enfermedades, dice deterioro de la memoria, igual que el primero del anterior, ¿no? Esto caracterizado como la alteración de la capacidad de registrar, de almacenar y recuperar información nueva. Entonces, esta es una parte importante que tiene ya que ir memorizándola, ¿no? Se refiere a una alteración de la memoria reciente, ¿ok? Les vuelvo a repetir el ejemplo. Es un paciente que se acuerda bien lo que sucedió hace 5 años, pero no se acuerda qué hizo 2 días atrás, digamos, ¿no? O qué almorzó ayer o qué almorzó hoy día, cuando es más grave, ¿no? Existe en este deterioro de la memoria pérdida de los contenidos de la memoria relativos a la familia o al pasado. 2, el deterioro tiene que haber deterioro del pensamiento y del razonamiento, ¿ya? Reduce el flujo de ideas. Esto, en cuanto más grave sea el cuadro, va a ser más grave déjenme ver aquí qué está pasando. En cuanto más grave sea el cuadro, esa reducción de flujo va a ser mayor, ¿no es cierto? Ok. También tiene que haber deterioro en el proceso de almacenar información, ¿no es cierto? Para que nosotros almacenemos información, tenemos que prestar atención a las cosas, ¿no es cierto? Y a veces estar atentos a más de un estímulo al mismo tiempo, ¿no? Y también tenemos que saber ver cuál es el foco, digamos, que precisa más atención en cierto momento. O sea, aquí en el primero estamos hablando de un deterioro de la memoria en que no se puede acumular la memoria, ¿no? Y aquí en el segundo estamos hablando que no almacena también, aparte de no poder, de no tener la capacidad de registrar y almacenar nueva información, tampoco tiene la capacidad de prestar atención al estímulo para poder registrar o almacenar alguna información.
O sea, es un paciente que se distrae fácilmente, es un paciente que no toma atención, digamos, a lo que se está conversando, a lo que está sucediendo a su alrededor. ¿Ok? Como tercer punto en esos criterios diagnósticos del CIE-10, hay que considerar que muchos de esos síntomas, ¿no?, de la exploración psicopatológica, en la anamnesis, claro, tienen que ser obtenidas de un tercero, ¿no es cierto? Porque como ustedes no conocen la vida familiar, o sea, como nosotros no conocemos la vida familiar del paciente, por ejemplo, no sabemos cuántos hijos tiene. Entonces, vamos a suponer que el paciente ha tenido 5 hijos. Y se le preguntan, ¿cuántos hijos tiene? Y él les dice 8. Nosotros vamos a creerle, lógicamente. Pero el familiar tiene que decirnos o corroborarnos esa información. Entonces, digamos que esta es una anamnesis acompañada del familiar, ¿no? En el ejemplo que les decía, que no se acuerda qué almorzó ahora, por ejemplo, a mediodía, pues que le pregunten qué almorzó y él diga arroz con carne. Y resulta que el almuerzo fue pollo, digamos. Entonces, esas informaciones tienen que ser validadas por un tercero, generalmente familiar, ¿no? Todas estas alteraciones de la memoria, del pensamiento, del razonamiento, tienen que interferir, como habíamos dicho, en la actividad cotidiana, laboral, social o familiar. ¿Ok? El paciente está con la conciencia clara, ¿no? Esto se refiere a que el paciente está despierto, está lúcido, digamos así, en cierta manera, pero está consciente con esos deterioros, pero está consciente. O sea, no está enclaustrado, no está comatoso, no está estuporoso. ¿Ok? ¿No? Ahora, hay algunos tipos de demencias que cursan con bastantes signos de delirio, signos psiquiátricos, digamos, ¿no? Síntomas psiquiátricos, ¿no? Entonces hay que considerar la posibilidad que en nuestro paciente exista la posibilidad de superposición de delirio, ¿ya? Junto con la demencia, ¿ya? Ahora, estos síntomas, para hacer un criterio diagnóstico de demencia, tienen que estar por lo menos presentes durante 6 meses, ¿ok? Entonces, estamos viendo que la demencia, si hacemos un resumen de los criterios diagnósticos de demencia, vean que son criterios fundamentalmente clínicos, ¿no? En estos 2 resúmenes no hemos visto hasta ahora el pedido de ningún examen complementario. Entonces, son criterios clínicos, ¿no? Los dos nos dicen que hay deterioro de la memoria, ¿no es cierto? Entonces, ya tienen que ustedes meterse la idea en la cabeza que el criterio diagnóstico de la demencia es alteración en la memoria, ¿ya? Que existen también otras alteraciones cognitivas, afasia, apraxia, agnosia, alteración en las funciones ejecutivas, en la atención, ¿ya? También que puede o no haber alteraciones psiquiátricas, digamos, ¿no? Psiquiátricas. Y que estas alteraciones psiquiátricas no tienen que estar únicamente que las alteraciones mentales no tienen que estar relacionadas únicamente en el curso de los síntomas psiquiátricos. O sea, si el paciente tiene un delirio, el paciente tiene que tener la alteración de la memoria antes, durante y después del delirio. No es solo exclusivo durante el delirio. ¿Ok? Todos los 2 criterios indican que tiene que haber una interferencia en la actividad cotidiana, ¿no? Repetimos, social, laboral y familiar, ¿ya? Y la conciencia no es afectada, ¿ok? Y este último indica que tiene que estar presente por lo menos durante 6 meses.
¿Ya? Hay algunas clasificaciones de las demencias, ¿ok? Las podemos clasificar de acuerdo a su etiología en primarias, secundarias y de etiología múltiple. Por su clínica podríamos clasificarlas como cortical, como el Alzheimer, el PIC, subcortical como la demencia de Parkinson, Huntington, córtico subcortical como la demencia vascular. Ahorita no se preocupen de esto porque vamos a desarrollar cada una de estas demencias a lo largo del tema, ¿ya? De acuerdo a la evolución, también se puede clasificar la demencia de acuerdo al grado de evolución, dependiendo de la escala de clínica de demencia y la escala de deterioro global. Entonces son dos escalas que se pueden utilizar para catalogar el grado y el tipo de evolución de la demencia, ¿ya? Ok. Entonces, tenemos esta clasificación de demencia. Las causas de demencia pueden ser también degenerativas, ¿ya? Dentro de las degenerativas tenemos las corticales, las subcorticales y otras, ¿ok? Entonces, las causas de demencia degenerativas corticales tenemos a la enfermedad de Alzheimer, a la demencia con cuerpos de Lewy y a la demencia frontotemporal. Las subcorticales serían la demencia de Parkinson, acompañada de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la demencia de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración espinocerebral y la que tiene calcificación de ganglios basales, que como por ejemplo la enfermedad de Wilson, la degeneración nigroestratal y la demencia talámica, ¿ya? Otras demencias son, por ejemplo, la demencia asociada a enfermedad de neurona motora y trastornos desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, ¿no? Y otros como la esclerosis lateral amiotrófica, esas dos son neurodegenerativas, y otras como la epilepsia mioclónica de la fora y la enfermedad de Hallenborden-Spatz, ¿ok? Entonces, para que no se asusten de cómo van a tener que memorizar todo eso todos estos, para que yo no crea que están ustedes dementes, entonces vamos a enfocar en la Alzheimer, en la demencia con cuerpos de Lewy, la frontotemporal, Parkinson, Huntington y un par de demencias más como la de trauma repetitivo. La clasificación vascular puede ser la demencia multiinfarto, el estado lacunar y la enfermedad o demencia de Bieswanger, ¿ya? Las hidrocefálicas, la comunicante a presión normal y la no comunicante. Las traumáticas, como la demencia postraumática, la demencia pugilística, que es la que les decía de los boxeadores, la demencia post-hemorragia subaracnoide y la demencia por hematoma subdural crónico. La demencia por hematoma subdural crónico, por ejemplo, se encuadraría dentro de las demencias no necesariamente progresivas, porque una vez evacuado el hematoma subdural crónico, probablemente esa demencia pueda revertir. Tenemos las demencias, seguimos en causas, ¿no? Las demencias infecciosas, como la demencia del complejo demencia SIDA, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la neurosífilis, la meningitis crónica, que puede dejar como secuela demencia, ¿no? La encefalitis viral y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿ok? También tenemos las demencias que pueden ser originadas por la aparición de tumores, ¿no? Sean estos primarios o secundarios, y los síndromes paraneoplásicos, ¿ok? Tenemos también dentro de las causas
las demencias de origen tóxico, ¿no? Habíamos hablado ya de alcohol, habíamos hablado ya de tabaco, ¿no? Y es importante hablar también aquí, dentro de las demencias tóxicas, el uso de cocaína, de crack. Ustedes ya deben saber de algún caso, algunos casos, o gente que han debido ver ya en la calle, que eran conocidos al principio como personas que usaban droga, pero eran normales, digamos, y han terminado dementes, o sea, con todas sus funciones cerebrales superiores afectadas por el uso de drogas. Eso de las drogas está aumentando cada vez más porque las drogas están cada vez más tóxicas y hacen más daño cerebral por todas esas impurezas que tienen, ¿no? Entonces habíamos dicho la demencia alcohólica, que es la de Korsakoff, que es la demencia en toxicomanías, fármacos, algunos anticonvulsivantes, anticolinérgicos, antineoplásicos, corticoides, antihipertensivos, metales, productos industriales, disolventes orgánicos, monóxido de carbono, pesticidas, insecticidas. O sea, son muchísimos los productos que pueden provocar demencia, pero gracias a Dios son raros, ¿no? Son rarísimas la presentación de esos tipos de demencia. También existen las causas endocrino-metabólicas, ¿no? Por ejemplo, la anoxia, ¿ya? Vamos a suponer un paciente que sufre una parada cardíaca, por ejemplo, y se queda sin flujo sanguíneo cerebral por un X tiempo, en que el cerebro puede sufrir la falta de oxígeno y afectar a las funciones cerebrales superiores y el paciente quedarse demente, ¿no? Enfermedades cardíacas que pueden provocar pequeños infartos cerebrales repetitivos y pueden provocar una demencia multiinfarto, la insuficiencia pulmonar en relación al oxígeno, la anemia en relación al transporte de oxígeno, la insuficiencia renal, la urémica, por acúmulo de azoados en la sangre, la demencia por diálisis, la insuficiencia hepática, la encefalopatía ortosistémica, la degeneración hepatocerebral adquirida, las endocrinopatías, alteraciones de la tiroides, de la paratiroides, el Cushing en relación a los corticoides, la hipoglucemia hiperhipoglucemia recurrente, el Addison en relación a los corticoides también, los déficits vitamínicos que habíamos visto, B1, B6, B12, los folatos, la porfiria y otros, ¿no? Hiper e hiponatremia, sobre todo cuando son agudas y dejan secuelas, y algunos trastornos hematológicos que pueden provocar vasculitis o pequeños sangrados cerebrales. Y tenemos los trastornos inflamatorios crónicos como el lupus eritematoso sistémico y otras colagenopatías. También por el riesgo de hacer problema cerebral por vasculitis. ¿Ok? El diagnóstico entonces es fundamentalmente clínico. Se pueden hacer determinaciones genéticas, por ejemplo en el caso del Huntington. Hay algunos laboratorios que podríamos pedir en relación a las intoxicaciones, en relación a las lipoproteínas, ¿ya? Podemos hacer algunos exámenes neurofisiológicos, como por ejemplo se me ocurre un electroencefalograma para ver si el paciente no está teniendo crisis epilépticas, y los exámenes de neuroimagen, ¿no? Tomografía, resonancia magnética, que nos ayudan a descartar hematoma subdural, que nos ayudan a ver demencia multiinfarto, enfermedad cerebrovascular, etcétera, y la neuroimagen funcional, que eso está muy de moda ahora en países avanzados, ¿no? Donde se puede hacer la resonancia magnética, digamos, con emisión de fotones, etcétera, donde podemos ver el funcionamiento de las diferentes partes cerebrales y podemos ver las fallas en algunos núcleos, como habíamos visto anteriormente, y determinar el origen de la demencia, ¿ya? Para fines prácticos, para nosotros nos vamos a quedar
la clínica, realmente el laboratorio y neuroimagen, ¿ya? El diagnóstico diferencial, o sea, primero con el envejecimiento normal, ¿no? Habíamos dicho que la demencia es un síndrome, que es un conjunto de síntomas, de signos y síntomas que van más allá del envejecimiento normal, ¿no? O sea, no le vamos a pedir a un señor o una señora de 85 años que tenga la misma capacidad mental que tenía cuando tenía 40 años, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener, digamos, una tolerancia, digamos, en relación a la edad para distinguir lo que es el envejecimiento normal de lo que son los síntomas de demencia. También, ya lo habíamos mencionado, hay que hacer el diagnóstico diferencial de retraso mental. Puede ser que ese paciente que llega a los 60 años y tiene alteraciones de memoria, por ejemplo, puede ser que esas alteraciones en la memoria ya las haya tenido siempre, digamos. Entonces no lo vamos a catalogar como demencia, sino como retraso mental no diagnosticado, por ejemplo. Ahora, estas alteraciones mentales, también como ya habíamos dicho, pueden estar presentes en un cuadro de delirio, pero ese delirio puede ser pasajero, digamos, puede ser una crisis de delirio donde están afectadas las funciones cerebrales superiores y después del delirio las funciones cerebrales superiores vuelven a lo normal, entonces significa que no era un cuadro propio de demencia. Y la depresión también, ¿no? A veces el paciente cuando está en una depresión profunda es difícil valorar las memorias, puede no reconocer los familiares, la anamnesis es difícil, la exploración física es difícil. Si le preguntamos, por ejemplo, le hacemos algún test, puede ser que él no tenga voluntad de hacerlo el test, no significa que no podría hacerlo, sino que no tiene la fuerza, el ánimo para hacer el test, etc. ¿Ya? Entonces, esta pequeña primera parte... Doctor, el tema está en el libro, en la página 213, está como demencia vascular. Exacto. La demencia vascular es apenas... La demencia vascular es apenas una pequeña parte de todas estas que habíamos dicho, de todas las degenerativas, de todas las vasculares, hidrocefálicas, traumáticas, infecciosas, neoplásicas, tóxicas, endocrino-metabólicas y de los trastornos inflamatorios crónicos. O sea, la demencia vascular es apenas el punto 2 de las 9 que hemos visto ahora, pero sí está en el libro pequeño. Este tema, como les digo, no les puedo dar solo un libro, les aconsejaría que para este tema lean el Adams, Neurología de Adams Victor, que está bastante bueno, y busquen en el internet el consenso español respecto de demencias, que está también bastante digerible. Entonces, díganme, ¿qué dudas tienen en esta primera parte de demencias? Doctor, ¿podría enviar su diapo para que revisemos algunas palabras, algunos conceptos? Puede ser. Hágame recuerdo, ¿usted me ha dado ya los del primer parcial? Doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta, una duda. Dime. Usted mencionó eso, demencia, pero ¿será que alguno de estos pacientes vuelve a estar lúcido, digamos, recordar su pasado en poco tiempo o no? Ya. Mira, probablemente hemos mencionado el hematoma subdural, ¿no es cierto?
El hematoma subdural crónico es, digamos, se forma un coágulo de sangre dentro del cráneo, entre el cerebro y el cráneo, digamos así, entre el cerebro y la dura madre, más bien dicho. Y ese pequeño coágulo se disuelve, o sea, la sangre se disuelve. Como ustedes saben, la sangre tiene un alto contenido de proteínas, ¿no? Y las proteínas captan líquido, chupan líquido, digamos así. El hematoma subdural crónico es un pequeño coágulo que se disuelve y va chupando líquido, o sea, va creciendo dentro de la cabeza, dentro del cráneo, ¿no? Entonces va apretando el cerebro contralateralmente contra las otras estructuras. Entonces eso puede llevar a un deterioro mental progresivo. Entonces, si se lo opera ese paciente, por ejemplo, y sale perfecta la cirugía, el daño no ha sido permanente en el cerebro, ese, por ejemplo, podría volver a la normalidad, digamos así. Vamos a suponer que hay un paciente que ha tenido síntomas y signos de demencia y ha tenido una convulsión, por ejemplo. Ese paciente se hace una tomografía y tiene un tumor en una zona frontotemporal, por ejemplo. Tiene mucho que ver con los síntomas que estamos hablando. Digamos que es un meningioma, por ejemplo, que es benigno, relativamente, el término no sería fácil, pero digamos que se puede extirpar fácilmente. Probablemente ese paciente, después del procedimiento, vuelva a sus funciones cerebrales superiores normales. Pero la mayoría, como el Alzheimer, la demencia por infarto, la demencia vascular, etcétera, es progresivo, ¿no? Crónico y progresivo. ¿Ok? Ya, doctor, pero digamos, en un paciente de Alzheimer que tenga, digamos, él puede volver, si es crónico, digamos, ya avanzado, puede tener, digamos, un poco tiempo así, porque aquí No. yo conozco una persona que volvió y después ya no se acordó. No sería lo común y lo normal, no es ese curso. Es evolutivo y crónico, ¿no? Y ustedes van a ver cuando veamos mes por mes el tratamiento, sobre todo para que ese paciente no empeore. Y muchos mejoran, digamos así, con medicamentos, ¿no? Pero así espontáneamente recuperar. Conozco de demencia de Alzheimer que estaba mal hecho, ¿no? Tal vez era un problema psiquiátrico, tal vez era otro tipo de problema. Me faltan las diapos de la semiología neurológica. Usted no los pasó. Yo les he prometido y no lo sé, no. La de historia clínica ya pasó, pero la de semiología neurológica no, todavía. Doctor, tengo una pregunta. Dime. En el caso del Huntington, ¿se puede prevenir si se lo diagnostica de joven y tiene un antecedente de que un familiar tenga esa enfermedad? Prevenir no, porque es una alteración cromosómica, ¿no? Pero le puedes decir al paciente que está frito, digamos, antes de que él se dé cuenta, digamos. Pero son alteraciones genéticas, o sea, no se puede prevenir, digamos, la presentación, ¿no? Entonces, ¿la mayoría de estas enfermedades solo siguen su curso? La mayoría de las enfermedades va a seguir su curso. Cuando vean, por ejemplo, y veamos la cuestión del tratamiento, ustedes van a ver que una de las recomendaciones es dar, el tratamiento es a largo plazo, ¿no? Son varios meses que se intenta el tratamiento. Pero una de las recomendaciones es que si no mejora, no se insista en usar un medicamento. Todos los medicamentos para demencia son medicamentos caros. Entonces se indica que no se insista, digamos, en esa medicación o en esa otra. La mayoría sigue su curso. Por eso también que se insiste mucho en los conceptos, etcétera, de la afectación laboral y familiar, sobre todo, ¿no? Porque si es desgastante para la familia, luchar, digamos, acompañar, cuidar
de un paciente que se viste mal, que come mal, que no se acuerda nada, que te repite las cosas cada media hora, casos más graves que se queja, que no te reconoce como hijo, que dice que no lo estás cuidando, que tiene surtos de agresividad, que, en fin, es complicado. ¿No? Gracias, doctor. Nada, Celina. Buenas tardes, doctor. Ametista, dime. En el caso del Alzheimer, ¿se podría así detectar precozmente, digamos, por algún tipo de exame o puramente clínica, doctor? Sí, se puede detectar por un examen, que es justamente el primer trabajo que van a hacer en la materia, que es la determinación de las apolipoproteínas, que les voy a explicar cómo van a hacer ese trabajo la próxima clase cuando veamos demencia de Alzheimer. Ya, gracias. Nada. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una Hola, pregunta. Melissa. Dime. Lo siguiente, a mí me dijo un médico que, por ejemplo, el ser humano va envejeciendo de diversas formas. En algunas familias se va envejeciendo primero la piel, puede ser que en otras familias, digamos, se ve el envejecimiento primeramente en la memoria y cosas así. Esto, en un problema de demencia, hay la posibilidad de que también se pueda heredar, digamos, o la predisposición. Así, hereditarias, tal vez tengamos más la de Huntington, ¿no? Predisposición familiar, no sé si está reconocida así de una manera general la predisposición familiar, pero por ejemplo, mira, se toma mucha, para las enfermedades vasculares, cardiovasculares, cerebrovasculares, se toma mucha consideración, por ejemplo, si tus papás son hipertensos, que tú seas hipertenso, ¿no? En el caso de la diabetes, también se considera mucho que si tus papás eran diabéticos, tú seas diabético, ¿no? Entonces, esas enfermedades crónicas, ellas sí predisponen, digamos, a que hagas demencia, ¿no? Entonces, si tus abuelos, por ejemplo, tenían problemas de presión alta, de hipertensión, de diabetes, y no han seguido un acompañamiento adecuado, probablemente hayan tenido demencia vascular, por ejemplo. Ahora, tus papis también han tenido esa predisposición de tener presión alta, diabetes, y también han desarrollado la demencia vascular, por ejemplo. Por ese lado, tal vez sí habría una predisposición familiar, ¿no? Pero así, en el contexto general, no es obligatorio, digamos, que pase, que los papás hayan tenido demencia y los hijos vayan a tener. Tal vez máximo como predisposición. Muchas gracias. Ok, entonces, solo recuérdeme, hemos quedado el día 26 a hacer el examen, ¿no es cierto? Ok, sí. Los slides de semiología neurológica y ya les pasa a ella, ¿ok? Está bien, doctor. Ok. Entonces, mis estimados alumnos, espero que les haya quedado algo en la cabeza de este tema, porque los próximos son más de detalle, ¿no?
Pero lo importante, digamos, es que aprendan palabras claves como que alteración de la memoria, curso crónico y progresivo, no obligatoriamente, pero generalmente, alteración de la memoria, muy importante, de las otras funciones cognitivas, ¿no es cierto? Me parece interesante que hagan un esfuercito y memoricen también los grupos de la clasificación, ¿no? Tóxicas, metabólicas, hereditarias, vasculares, etc. ¿Ok? Doutor, Hola, Poliana. e na demência também há a diminuição do córtex, como ocorre em Alzheimer? ¿La disminución de qué, perdón? Córtex cerebral? A la atrofia. Isso. A la atrofia cerebral, sí. La demencia senil que se llama, ¿no es cierto? Sí, no te preocupes, eso vamos a ver también como un cuadro específico. Pero entra dentro de las demencias. Ok, estimados alumnos, entonces quedaríamos en vernos el viernes y ya vayan preparándose para el examen parcial, que les comento que probablemente sea el último que vamos a dar por vía virtual, porque la alcaldía de Cobija está liberando clases semipresenciales, una cosa así. O sea que probablemente en junio ya tienen que irse preparando para ir a clases, estar en las prácticas, porque sí, las clases virtuales las pueden grabar, ¿no es cierto? Entonces, yo no tomo en cuenta o en consideración la asistencia, porque si tienen la clase grabada, la pueden ver después con más atención, o alguien que no pudo asistir ahora a la clase, quién sabe, prestan más atención viendo la grabada, etc. Pero cuando digamos que son clases prácticas, ahí la asistencia es obligatoria, ¿no? El que no asiste no tiene nota. Y bueno, los próximos exámenes ya van a tener que ser, yo pienso, presenciales en pequeños grupos. ¿Ok? Está bien, doctor. Ok, Ok, Carlos. Perfecto. Entonces, mis queridos alumnos, nos veríamos el viernes. Ya, doutor. ¿Ok? Hasta luego. Buenas tardes y buen descanso. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Doctor, buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.